Buena dimineața tuturor, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal. Y hoy les voy a hablar sobre si este país es seguro o no, pero no solo el debate va a quedar ahí. ¿Es un país seguro o no? ¿Qué piensan las personas sobre la seguridad de Rumanía? Y sobre eso me voy a enfocar. Y la verdad que para hacer este video tomé muchos comentarios que he recibido en otra red social, que en ese caso es Instagram, a raíz de un reel que hice completamente subjetivo sobre qué cosas a mí me gustan de vivir en Rumania. Y entre esas cosas mencioné el tema de la seguridad. Obviamente que hubo varios haters, pero los haters se enfocaban simplemente en que Rumanía no era un país seguro como yo digo que es. Al margen del punto de vista objetivo, si es seguro o no Rumanía, lo que quiero mostrar en este video es qué piensa la gente respecto de la seguridad en este país. Entonces, para eso, empecemos por lo primero. Les voy a poner este reel que es súper cortito sobre cosas que a mí me gustan de Rumanía. Repito, el reel dice cosas que me gustan de Rumanía. Esto significa que es completamente subjetivo, pues si a ti no te gusta algo de Rumanía, estás en todo tu derecho de que no te guste. Como vuelvo a decir en este reel, son cosas que solamente a mí me gustan. Cosas que me gustan de vivir en Rumanía. 1. La seguridad. Es un lugar muy seguro y aunque se pueden ver objetos dejados en la calle, nadie los toca. Y es una de las cosas que más valoro. 2. La moneda. La moneda oficial es el RON o el lei aproximadamente. 5 lei equivale a 1 euro y el tipo de cambio se mantiene. Y los billetes son irrompibles porque son de plástico. 3. Los trenes. Rumanía está conectada en todas las ciudades por trenes y aunque hay algunos que son más rápidos y mejores que otros, tenés compañías privadas y estatales, pero todos tienen comodidades básicas como enchufes, mesitas, baños. 4. Su gente. La gente es muy amable con el extranjero y en muchos lugares del país hablan inglés. 5. Y último, sus comidas. Aunque muchas de ellas son muy calóricas, sin duda son exquisitas y sabrosas. Bueno, y a raíz de este reel he recibido muchos comentarios que la mayoría de ellos se enfocaban en el tema de la seguridad. Algunos extranjeros que no tenían ni idea dónde queda Rumanía en el mapa y otros rumanos. ¿Quieren ver qué me decían? Les voy a leer algunos de los comentarios. Soy rumana y me gustaría que todo fuera cierto. No hay mucho para decir. Pero como dije, el reel dice cosas que me gustan. Si alguien tiene un mínimo de comprensión, son cosas que a mí me gustan. Y lo de la seguridad a mí me gusta en comparación con otros países. Pero más allá de eso, no me parece para nada un país inseguro, Rumanía. No sé, entiendo que mucha gente se fue de Rumanía hace rato y quizás no puede ver qué está pasando en su país actualmente ahora. Y en eso también quiero hacer una salvedad respecto de mi posición. Yo soy argentina, yo no sé ahora qué pasa en Argentina, no tengo el día a día. Quizás un extranjero que vive allá está más empapado de la realidad que yo, que me fui hace 5 años. Y es normal y está perfecto. Entonces, cuando yo veo a un extranjero que habla bien de mi país, yo no lo ataco, porque él está viviendo en carne propia día a día lo que está sucediendo allá. Entonces, a veces uno cree que por tener la nacionalidad se siente en un poco más de derecho de poder decir esto es así o no es así. Sí, sos rumana, como esta chica que está acá, que me escribió. Pero no sé si dejaste tu país ayer, hace 5 años. Es como yo les digo, yo dejé mi país hace 5 años y que una persona venga a hablar de cómo está hoy la Argentina, por supuesto que va a estar mucho más legitimada de hacerlo que yo, que no vivo el día a día ahí. Así que bueno, me voy a reír un poco con estos comentarios que me han dejado. Después, vamos al segundo comentario. Creo que no habla de Rumania. Y si es así, será una broma. Rumanía es preciosa, la comida es lo mejor que hay, pero ¿segura? Esta tía creo que se lo inventó por los comentarios. Soy rumana y te intenta robar hasta delante de la policía, y más a los extranjeros engañándolos con cambio de dinero. Por cómo habla, es una rumana y vive en España. ¿Algo? ¿Rumanía es segura? Obviamente que en las grandes capitales como Bucarest o incluso Napoca o en ciudades más pobladas corres más riesgo de tener un hurto. Si vas en el transporte público tenés más riesgo de que alguien quiera hurtarte. Pero robos a mano armada, con violencia o algo, gracias a Dios, es algo que yo súper valoro. Yo vivo en un lugar en donde abajo tengo una plaza. Todos los días por la plaza van niños a la escuela caminando solos. Y si un país no fuera seguro, esta situación no pasa. Y se los digo no por cómo está Argentina ahora, porque les repito, yo hace 5 años que no vivo allá, entonces no sé cómo está Argentina ahora,
pero sí estoy segura de que eso allá no sucede. Antes sucedía en las zonas rurales, ahora creo que ni en las zonas rurales sucede por miedo a que le pase algo a los niños o a tus hijos. O sea, vuelvo en conclusión porque no me quiero ir por las ramas. ¿Rumanía es un país seguro? No porque lo diga yo. A ver, yo no soy nadie. Hay encuestas que dicen que es seguro. Incluso es uno de los más, o sea, es un país seguro, mucho más que Latinoamérica, que ni hablar, allá normalizan un robo a mano armada, homicidios, violaciones y diferentes tipos de delitos graves con agresividad, algo normalizado. En todo Latinoamérica hablo, no hablo de ningún país en particular. Acá, ¿eso pasa? Sí, pasa, porque estamos en un mundo donde es así, pero no pasa con tanta frecuencia que pasa allá. Cuando pasa un delito de estas características, sale bastante en las noticias y se le da bastante conocimiento y notoriedad. Otro comentario, la seguridad allí te lo has pintado un poco, ja, 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 ja. No sé en qué en Rumania estás. Otro comentario. Otro, eres muy optimista, la realidad es otra. Otro, este es genial, escuchen este, dute a casa. O sea, es un comentario de que yo hablo bien de su país y me manda a mi casa. Yo con las personas extranjeras que hablan bien de la Argentina las adoro, me encanta ver cómo hablan bien de mi país porque hay cosas que yo no me puedo dar cuenta y que a través de los ojos de ellos valoro más de mi país. Otro comentario, pues equivocarse está bien, pero recuerda que Rumania no es seguro. ¿Rumanía, un país seguro? ¿Pero qué dices? Otro, nadie toca los objetos en la calle, no te lo crees ni tú. Lo peor de todo es que en el reel están grabadas dos situaciones, no una, sino dos situaciones en que hay objetos en la calle y no los toca la gente por horas. O sea, podrías decir que yo a esto me lo estoy inventando, pero cuando te estoy dando una prueba documental con dos videos grabados, eh, la gente pobre, me dan cosas. Estos objetos que grabé, uno fue en la ciudad de Ploiest y otra fue en Oradea. En Oradea, un celular arriba de una mesa en la persona que estaba en el bar, se fue al baño, dejó el celular ahí, volvió y el celular seguía estando, la mesa estaba en la calle. O sea, esta para mí es loco pensar que esta situación pase cuando yo vengo de Latinoamérica y no puedes dejar nada en la mesa. Valoro y agradezco mucho estar en un país tan seguro como Rumanía. El segundo objeto era de un bolso que estaba en el parque que por horas lo dejaron ahí y después vino el dueño y se lo llevó. No, no sé. A ver, otra persona. ¿Estás en un grave error o mientes mucho? A ver. La seguridad dice, ja, 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 no jodas, me pone otro. ¿Por qué todos los rumanos no hacen más que hablar mal de su propio país? Hay que aprender a valorarse un poco porque luego nos quejamos que hablan mal de nosotros en todas partes. Muy triste, totalmente a favor de la crítica, pero al menos que sirva para algo. Polémico, muy polémico. ¿Los argentinos hablamos mal de nuestro país? Sí, hablamos mal de nuestro país. Hay muchas cosas que nos dan bronca y que quisiéramos que sea mejor y es por eso que hablamos de esta manera mal de nuestro país, pero no lo hacemos nunca con los extranjeros, nunca. Lo podemos hacer entre nosotros en reuniones y sacar críticas de diferentes cosas, generalmente de política o de economía, que son los grandes problemas que azotan a nuestro país y a gran parte de Latinoamérica, de hecho, pero nunca, por lo menos argentinos, nunca nos vamos a sentar a hablar mal de nuestro país a un extranjero. Sí le podemos decir, no vayas acá, cuidado con la seguridad, darle consejos, pero no hablarle mal así abiertamente, no. Por el contrario, yo creo que el argentino tiene el otro pecado, es como muy soberbio, incluso, bueno, hemos ganado la Copa del Mundo y seguimos todavía orgullosos por eso, y ya pasaron 2 años, un año, no sé cuánto tiempo pasó, pero seguimos hablando bien de nosotros mismos. Entonces es como el otro extremo, ¿no? De este tipo de comentarios. Y bueno, esta persona de este comentario que dice, ¿por qué los rumanos no hacen más que hablar de su propio país? Es rumano. Es un poco lo que me decía mi esposo en el video anterior. Si no lo viste, te invito a que lo veas también, que él desde su óptica rumana comenta también qué es lo que piensa de esta situación. Sigo leyendo comentarios. La seguridad, ja, 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 ja. Esa fue muy buena. Todo es mentira. Esta persona por el nombre es rumana. Otro, a los comentarios negativos les hace falta pasar una semanita por Sudamérica. Este le puse me gusta porque es verdad. O sea, gente que no tiene ni idea de otra realidad, de otra parte del mundo. No tienen ni idea. Y, o sea, abran los ojos que uno cree que está mal, pero no estás tan mal cuando ves todo el panorama de manera general. Rumanía no es un país inseguro. Y no me voy a cansar de remarcarlo. Es uno de los países más seguros. Yo veo los niños acá caminando hacia la escuela. Eh,
objetos, un montón de situaciones en que Latinoamérica podría tranquilamente tomar cosas y hurtar y acá no lo hacen. Y de verdad lo digo, no sé si es por educación o por miedo a la ley, no importa por qué es, pero no lo hacen. A ver, otro, jajaja, ¿qué dice? El nombre rumano, así que claramente. Otro, estoy flipando ver cómo los rumanos hablan mal de su país, se odian entre ellos, se envidian y sin embargo, con esto los de otros países son muy amigables y respetuosos. Me decían más de uno, pero no me lo creía. Y veo que sí, es verdad. Una persona de otro país habla muy bien de vuestro su país. Y vosotros, ustedes tirando... Este es otro comentario de otro rumano. Otro comentario. El nombre es rumano y es una carita de chiste, como que estoy diciendo cosas de chiste. Otro. Y lo primero que dice es, en ningún país pasa esto. Todo el mundo roba más. En Rumania tenemos fama por eso. Una rumana que dice que ella tiene fama de ladrona. Buah. No sé en qué Rumania estás. Bueno, y así podría seguirlo teniéndolos todo el día, leyéndoles comentarios, pero estos fueron los más destacados y fueron los comentarios más destacados y teniendo en cuenta a la seguridad. Después, bueno, me han dicho también, me han criticado porque cómo voy a decir que los trenes eran rápidos. Y ahí reconozco que es verdad, los trenes de aquí de Rumanía en comparación con otros trenes de Europa no son rápidos, pero esa comparación que yo hice en el reel se basó en mi experiencia personal, como en todas las redes sociales que hago se basa en mi experiencia personal. Y bueno, básicamente comparé un tren de Ploies a Bucarest que hace 70 kilómetros en 38 minutos, cuando yo tenía un tren que tenía que tomar en una distancia de 35 kilómetros allá en Argentina que tardaba 1 hora y media. Entonces esa comparación fue más que nada por eso. Pero bueno, en fin, todos los comentarios apuntaban a la seguridad, a que yo era una mentirosa y estaba mintiendo de cómo que iba a decir que Rumania era seguro, pero si es lo peor. Y mismos rumanos decían eso. A ver, para esto les voy a dejar un par de datos en la pantalla respecto de qué dicen las encuestas respecto de la seguridad en Rumanía y cómo se ve en relación a otros países. Y principalmente vamos a tomar Europa. Si quieren que comparemos Rumanía con Europa, lo comparamos con Europa mismo para ver cómo está Rumanía en los países. Esta web se llama Travel Safe y compara el nivel de peligrosidad de todos los países del mundo, puntuándolos como bajo, medio y alto. Y también vamos a ver qué dice respecto de Rumanía. Además, dentro de cada país te pone en diferentes colores las ciudades que son más seguras y menos seguras. Respecto a Rumanía, nos pone principales ciudades de destinos turísticos de color verde como todas siendo seguras. Y además puntúa del 0 al 100 el índice de seguridad general tomando diferentes criterios, dándole 80 puntos al índice de seguridad general de Rumanía. Bien, establece diferentes tipos de riesgos, como el riesgo del transporte público, de carteristas, riesgos de desastres naturales, riesgo de asaltos, riesgo de terrorismos, de estafas. En fin, no quería dejar de demostrarles qué piensan rumanos y extranjeros, porque también hubo comentarios extranjeros, acerca de la seguridad en Rumanía. ¿Qué pienso yo? Yo vivo acá, lo veo todos los días en la calle. Para mí es un país completamente seguro, no porque lo digan en encuestas, sino porque lo veo, ¿sí? Les voy a contar algo respecto de la seguridad. Una vez en una entrevista me preguntaron cuál fue el mayor miedo que tuviste aquí en Rumania en cuanto a la seguridad. Y los voy a contar. Una vez estaba yendo a la cancha a ver Petrolul Ploiesti, que es el equipo que a mi esposo es fan, y él se fue a comprar una bebida adentro de una tienda, se fue a la magazine a comprar una bebida, y yo me quedé en la puerta, alejada como 2 metros. Vienen un grupo de niñas de 10 años, 2 niñas de 10 años, y me rodean. Me preguntan la hora en rumano, y de golpe, acto seguido, viene la madre, con trenzas largas, pollera larga de muchos colores, vestimenta de muchos colores, las niñas vestidas similar a ella, y me rodean. Tenía la madre enfrente, una nena a mi izquierda y otra nena a mi derecha. Y la madre me empieza a hablar, obviamente que yo no tengo pinta de rumana, tengo pinta de extranjera por mi color de piel, por todo, soy muy extranjera y la gente se da cuenta en la calle de por qué soy extranjera y también me siento observada. Me rodearon, cuestión que me rodearon, y me empezaban a hablar y me daba un papel invitándome a algún lugar. Automáticamente lo que hice es me puse el bolso adelante para que las nenas de atrás no me puedan sacar nada y les dije, dute, y me fui.
Sale mi esposo de la tienda y me dice, ¿qué te pasó? Le conté la situación. Ese fue el mayor hecho delictivo que yo viví en este país. Gracias, agradezco porque fue eso. O sea, me querían engatusar con lo que decían, básicamente, o no sé, quizás me querían pedir plata. No terminé que dejen de decirme exactamente qué era lo que querían. Cuando vi que me rodearon, les dije dute y me fui. Me río y eso fue, bueno, en el 2021, fue hace tiempo ya. Y eso fue el mayor momento de miedo que viví en este país. Que en Argentina eso, o en cualquier lugar de Latinoamérica, cualquiera que tiene intención clara de robarte, mirá si te va a hablar. No, te sacan un cuchillo, te sacan un arma, te sacan algún elemento para generarte algún tipo de miedo y te intimidan con ese elemento y te piden lo que necesitan, celular, plata, lo que fuere. Acá las personas querían hablarme y me sentí como que me rodearon y me sentí muy insegura y automáticamente agarré mis cosas y me fui. Ese fue el mayor hecho de inseguridad que tuve acá. Después nunca vi que me pasó nada. Yo siempre tengo precauciones y siempre digo, las precauciones las que tenés que tener en todos los lugares del mundo, sea seguro o inseguro. Son precauciones mínimas que uno tiene que tener al viajar, al cuidar sus pertenencias, sea donde sea. Entonces, siempre les recomiendo eso a quienes van a viajar por Rumania por primera vez, que tomen precauciones, como las tomarían en cualquier otro país. Precauciones siempre se toman y bueno, que disfruten el país, ¿no? Pero que no piensen que es un país inseguro, que te matan en la calle, que salís a la calle y hay tiros. Eso acá no pasa, ¿no? Y pensar que en otros lugares de Latinoamérica sí pasa, que en una calle puede haber algún tiroteo. Entonces, teniendo en cuenta la magnitud de diferentes lugares y en cuanto a la seguridad de diferentes lugares, hay que tener en cuenta esto. Es un tema polémico, yo lo sé. Quizás ahí va a haber algún tipo de opiniones diversas del lado de ustedes, de que estén de acuerdo o no, o que estén de acuerdo en parte. Pueden opinar lo que quieran, siempre y cuando lo hagan con respeto y sin agresión y lo hagan en la caja de abajo de comentarios. Así que gracias por estar del otro lado, gracias por escuchar mis experiencias de cómo va yendo toda esta vida en Rumanía. Les vuelvo a decir, yo estoy súper agradecida y feliz de poder estar acá en este país, que en mi opinión es maravilloso. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio. Papá, la revedere.